Hola, bienvenidos a Hack Spartan. Este es un video tutorial para que titulamos cómo elegir una computadora para comprarla, claro. Está encaminado para los que no sabemos nada de computación y queremos darnos una idea de qué cosa es lo que hay que tener en cuenta para comprar una computadora. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es para qué la voy a ocupar, porque no es lo mismo comprar una computadora para diseño gráfico, comprar una computadora para la escuela, que comprar una computadora para tenerla como una caja registradora. Mientras más cosas queremos hacer con el equipo, hablando de que quiero hacer dibujos, quiero sacar fotos, quiero hacer videos, quiero editar cosas, es mucho mayor lo que necesitamos en prestaciones al equipo. Lo segundo es el presupuesto, porque siempre es la limitante, o bueno, para la mayoría de nosotros es la limitante. Y la tercera es qué programa ocupo o programas y si estos van a correr en mi nueva computadora. A veces nos pasa que tenemos un programa que es útil para nuestros deberes en el trabajo y que corre en un sistema operativo especial, y cuando nosotros adquirimos un nuevo producto o un nuevo equipo de cómputo ya no corre en ese sistema operativo, y entonces es algo a considerar que es importante. ¿Qué es lo más importante para saber? Por lo menos tres cosas: es la velocidad del procesador central o del CPU, la memoria RAM, la segunda, y la tercera es el disco duro. Puede influir en el rendimiento el sistema operativo, debido a que si nosotros tenemos un procesador central con poca capacidad, una memoria RAM con una capacidad pequeña también, y un disco duro que pueda ser de una velocidad genérica o común, pero un sistema operativo muy pesado o muy nuevo, lo que va a pasar es que la computadora va a alentarse mucho, se va a ver muy lenta, va a ser muy lenta, entonces no va a cumplir con lo que nosotros queremos. Por eso es que es importante estas tres partes iniciales que son el procesador central, la memoria RAM y el disco duro, porque así como sean de potentes estos primeros tres, así le vamos a poder poner un sistema operativo más potente o menos potente, y así le vamos a poder poner de programas o menos programas según el disco duro sea largo o más cortito. Entonces, de los procesadores centrales tendremos que lo que nos importan serían dos cosas: el fabricante, o sea, quién fabrica el procesador, y la segunda, la velocidad del procesador. En cuanto a la fabricación, está Intel y AMD. Intel en las encuestas casi siempre sale como mejor que AMD, aunque últimamente esto se ha disminuido la diferencia entre uno y otro, pero además AMD tiene una gran ventaja, que son procesadores más económicos, y esto los hace a veces una mejor opción que en Intel. Son más económicos y ligeramente menos prestaciones, o sea, tienen un poquito menos calidad que un Intel, aunque algunos dicen que puede tener hasta igual calidad que un Intel y con un muy buen precio, pero los dos, cualquiera de las dos son buena opción, cualquiera de los dos. En cuanto a la velocidad del procesador, se mide en números y en hertz. Así tenemos que 1.1 GHz es menor que 2 GHz y 2 GHz menor que 3, y así sucesivamente. Entonces, cuando a uno le dicen este es un procesador Intel que se llama Core Duo y que corre a 2.3 GHz, la velocidad es 2.3, y ese sería más lento que uno que corriera a 3.4. Entonces, de ahí nos vamos a ver otra cosa, que hay procesadores que tienen varios núcleos, para que no entremos en muchas controversias, o para no hacernos más esferas. Lo que tendremos que hacer es multiplicar el número de núcleos por la velocidad de procesamiento. O sea, si el procesador tiene 2 núcleos, pues se multiplica por 2. Si tiene 4 núcleos, por 4. La velocidad del procesamiento se multiplica por el número de núcleos, y con eso tenemos el número total de procesamiento, la cantidad de procesamiento que puede llegar a tener el procesador.
Esto que les pongo aquí es una historia, es la historia de los procesadores centrales, para que ustedes tengan una idea más exacta o de qué año más o menos empezó a salir, en qué año empezó a salir ese procesador, pensando que estos, los i3, los i5 y los 7, que son los más recientes, se han venido modificando, o sea, no han cambiado sus nombres, pero sí se han venido mejorando, pensando en aquí hasta abajo, como les pongo, en que ya van en la cuarta generación. Hay la cuarta generación de i3, la cuarta generación de i5 y la cuarta generación de i7, y aparentemente se espera una quinta generación para el siguiente año. Esta es la evolución en AMD, igual para que ustedes puedan ver lo que es, en qué año salió un Athlon, en qué año salió un Sempron, el Phenomenon, o los dual core, los quad core, los 6 core, y lo más nuevo que son sus A4, los anteriores, y los más nuevos serían los FX, que son los que tienen mayores prestaciones actualmente, y yo no les recomendaría que compraran uno antes de un A4 o un FX para nuestros tiempos. En cuanto al segundo punto que tomábamos, si ya vimos primero la capacidad de procesamiento, tendremos que ver ahora la memoria RAM. Para que nosotros tengamos una idea, la memoria RAM es como la memoria a corto plazo en las personas. O sea, si hoy tengo una lista de pendientes de 10 o 20 pendientes, el procesador central sería el que hace las cosas que tengo pendientes. O sea, si yo tengo, y la memoria RAM sería como la memoria para acordarme de esos pendientes. Si el CPU es muy rápido, pues hace esas 10 cosas rapidísimo, pero si mi memoria es cortita y solo me recuerda de 10 cositas que en todo el día, pues en todo el día solo voy a hacer 10 cositas, aunque las hice en 5 minutos. Pero si mi memoria RAM o mi memoria, en el ejemplo, es más grande, me acuerdo de 200 procesos, pues entonces, y la capacidad de procesamiento es de 20 procesos por segundo, pues eso quiere decir que voy a hacer 10 veces más cosas, porque antes porque me acordaba de muy poquitas y ahora me acuerdo de muchas cosas, y como las hago muy rápido, pues las hago una tras de otra más rápido. Y esta es la interacción que tienen la memoria RAM con el CPU o la unidad de procesamiento. Se miden en megabytes. Aquí les pongo hasta abajo qué tipos de memoria hay. Primero hay las DDR2, las más nuevas, porque casi todas las computadoras ya nada más tienen DDR2, las más nuevas que son las DDR3, y que realmente estamos esperando que lleguen las DDR4 para el siguiente año, en el 2015. ¿Cómo se miden estas memorias? Se miden en megabytes. Como les pongo en el ejemplo, hay de 250 megabytes, de 512, habría de 125, pero realmente ya no las encuentra uno. Y de ahí ya nos vamos a las gigas. Las más nuevas tienen 2 gigas, 4 gigas, 6 gigas, 8 gigas, hasta 32, 16 gigas, hasta 32 gigas. Acuérdense, mientras mayor capacidad, o mientras mayor capacidad de memoria RAM, pues más procesos puede hacer. Lo mismo con el procesador central, mientras más capacidad de procesamiento, pues más cosas o más tareas puede hacer la computadora. Y bueno, lo último es el disco duro. El disco duro nos ayuda a que el intercambio de los datos sea más rápido o más lento, dependiendo. Y lo que más se recomienda actualmente son los discos duros en estado sólido. Casi ninguna casa comercial, hablando de casas comerciales, estamos hablando de marcas reconocidas de computadoras, casi ninguna está poniéndole un disco duro en estado sólido, porque son caros, pero no son tan caros como uno lo pensaría, o como eran hace 5 años. Tal vez hace 5 años eran mucho más caros, pero ahora son mucho más accesibles. Sin embargo, pues las grandes empresas nunca le van a poner no le van a poner un disco duro en estado sólido, porque pues las ganancias son lo más importante y no el rendimiento de la máquina. Pero por lo menos todos deberíamos de saber que la tendencia, o lo que uno debería de esperar en una computadora nueva, y sobre todo una computadora nueva de alto desempeño, es que tuvieran un disco duro en estado sólido. Y bueno, los discos mecánicos son los que se han ocupado normalmente, tienen discos giratorios.
Son útiles, no se puede negar que siguen trabajando, pero lo mejor serán los discos duros en estado sólido. Si quieren ustedes investigar un poco, métanse a YouTube y pónganle pruebas a discos duros en estado sólido y van a ver que incluso se pueden arrojar, tirar, quemar. Se les puede hacer cualquier tipo de cosas y vuelven a trabajar los discos duros en estado sólido, cosa que no puedes hacer para nada con los discos duros normales, ¿no? O de discos propiamente. Y bueno, la capacidad igual se miden en bytes, y al final de este video lo pueden pausar porque ahí voy a dejar la tabla de qué cosa es un terabyte, qué cosa es un byte, qué cosa es un bit, para que entonces tengamos una idea. Para que tengamos una idea pequeña de esto, los discos más nuevos tienen entre 500 y 1 terabyte, o sea, 500 gigabytes y 1 terabyte, y hay ya hasta de 2, de 3 o de 4 terabytes. Y bueno, por último, esta es la historia de los sistemas operativos. Tenemos el del Mac, que es el más conocido, y el otro, el de Ubuntu. El Linux no lo metimos, tiene muchas variaciones, pero por lo menos para que ustedes sepan como de qué época o de qué tiempo es este sistema operativo. No iniciamos antes de XP, porque ya casi ninguna computadora tiene XP, pero la evolución del XP ha sido y también no están todos los intermedios, porque hay algunos que fueron intermedios, pero es como a grandes rasgos que sistema operativo o la historia de los sistemas operativos, para que nosotros tengamos una idea. Igual cuando vamos y compramos y nos dicen tiene un 8, lo que está pasando actualmente mucho es que vamos a las tiendas de cómputo y venden computadoras que tienen poca memoria RAM, tienen un procesador central moderado o modesto, pero tienen un Windows 8 que gasta muchos recursos. Entonces cuando tú llegas a tu casa, la prendes la computadora y es más lenta que lo que quisieras. Entonces pues eso te hace sentir como que no compraste o no tuviste los elementos para poder comprar lo que tú querías. Y esta es la causa por la que hacemos este video tutorial, para que tú por lo menos tengas una idea de cómo debes qué parámetros debes de tomar en cuenta para poder comprar una computadora nueva cuando tú no sabes nada. Si de plano todo el video tutorial no te gustó o te pareció que son demasiadas cosas para aprenderse y esto, bueno, pues entonces les doy una recomendación personal. Yo no les recomiendo menos de un i3 en cuanto a Intel. Si lo mejor sería un i7, pero no todos podemos comprarnos un i7, y el óptimo sería un i5. Y en AMD es un A4 de 4 núcleos o un FX de 4 núcleos con la memoria RAM de 4 a 8 GB, un disco duro de 500 o de 1 TB, de 500 GB o de 1 TB, que tenga Windows 7 o Windows 8, que ya tenga o maneje los puertos USB 3.0, que son 3 veces más rápidos que los anteriores USB 2.0. Si es posible con un lector y quemador de Blu-ray, o si no, por lo menos un lector y quemador de DVDs, que también todavía se ocupan mucho. Y miren, lo último que aquí les dejo es hice una investigación de por lo menos unas 30 páginas diferentes de recomendaciones en cuanto a marcas, y estas son las marcas, están nada más por orden alfabético, no es más importante una que la otra, pero en los reportes son como las computadoras que más frecuentemente se ocupan, o más confiables, mejor dicho, más confiables en cuanto al mercado. Cabe destacar algo especial que a mí me sorprende mucho y que me gustaría recomendarles. Asus está siempre dentro de los primeros 3 casas, y es una marca que casi nadie conoce o que no conocemos muchas personas. Todos conocemos a la Apple, conocemos a Laser, a Dell, a HP. Sin embargo, la casa Asus, que son ellos, me parece son de Taiwán, tienen después les investigo, pero ellos tienen muy buenos equipos. Siempre están dentro de los primeros 3 productores de computadoras, o mejor dicho, de calidad en computadoras. Bueno, aquí está la tabla, y con esto nos despedimos. Espero les sea de mucha ayuda, de verdad, porque es algo muy importante últimamente una computadora, y esperemos que puedan sacarle un buen
jugo a su dinero con este video tutorial que les hicimos con mucho cariño. Gracias.